Los Farallones, la gran montaña que define al occidente el lugar donde se encuentra Cali y al oriente el valle del Alto Río Cauca. La calina, un fenómeno atmosférico cubre el valle. Quien busca hacia el oriente definir su continente se pierde. Desaparece al aproximarse al límite. En este valle, los objetos que producen los hombres tienden a desaparecer con sus autores. Sin embargo, por entre esta extraña bruma de la memoria, surgen edificios provocados por el recuerdo de hechos inesperados. Fue así como descubrimos una historia que acompaña la concepción de estos edificios. El sábado 22 de agosto de 2009 realizábamos el documental Itinerarios Modernos, la arquitectura de Francisco Sornosa. Reunidos con algunos de sus colegas y amigos, nos interesamos en un proyecto no construido, con el que participó en la ciudad universitaria del Valle. Un conjunto en el que Diego Peñalosa realizó la codirección del plan maestro y el diseño de la biblioteca, una de las obras más significativas del campus, de la que se discute aún su autor. Una de las que me ha preguntado que quién hizo eso fue Ramín. O sea que ese edificio tan bueno es tuyo. Sí, qué pena, pero sí es. Pero esa es una vaina que hay que corregir. El jurado de la Sexta Bienal Colombiana de Arquitectura resolvió adjudicar el Premio Nacional de Arquitectura 1972 a la Ciudad Universitaria del Valle Meléndez, en la ciudad de Cali. Ahora, si quieres, yo te mando la lista. De hecho, si ahí hubiera estado otro, seguramente que había aparecido otra cosa. Una obra concebida y ejecutada por un extenso grupo de arquitectos y profesionales de otras disciplinas. Sorprendidos por la calidad y vigencia de estas edificaciones, pero sobre todo por la consistencia de un conjunto de esta magnitud y trascendencia para la ciudad, dedicamos el primer curso del año 2011 a reconstruir esta experiencia. Este es el testimonio de Diego Peñalosa Camargo. Yo era estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana en Bogotá y nombraron de decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle a Jaime Cruz Rincón. Él fue a Bogotá a tratar de traer gente más joven que quisiera para reforzar el cuerpo docente de la Facultad de Arquitectura. Yo estaba trabajando con dos compañeros en la tesis de grado y me dijo: yo no creo en los arquitectos javerianos, hasta ahora no había habido ninguno, pero de una entró así. Él era egresado de la Nacional de Bogotá. Digo, yo no creo en los arquitectos javerianos, pero Aníbal me lo recomendó a usted. A Aníbal sí le creo. Entonces lo necesito el 5 de octubre allá en Cali. Entonces llegué aquí, más o menos en octubre del año 59. Esa es la vinculación mía, fue desde el principio la Universidad del Valle, cómo la universidad iba a crecer. Esa era la inquietud de muchos de los directivos. Bueno, ¿qué pasa? Ahora pues está funcionando, pero ¿qué pasa con la arquitectura? Ahora esta casa muy bien, pero si aumenta 100 estudiantes, ¿a dónde los van a meter? De ahí es que surge el plan maestro. Fue elaborado por Jaime Cruz y por mí. O sea, unas pautas, unos ejes, unos criterios. Eso fue la base para los arquitectos de entrar a diseñar. La primera pregunta que nos hicimos Jaime Cruz y yo cuando nos contrataron fue la siguiente: ¿qué es una universidad?
¿Qué es una universidad para ti? La Universidad del Valle se crea en 1945, ocupando hasta mediados de los años 50 edificaciones dispersas en el centro histórico de Cali. En 1947 se funda la Facultad de Arquitectura, desarrollando su actividad en el claustro de Santa Librada, antiguo convento de los agustinos. Con el fin de concentrar las facultades, la universidad se traslada hacia el sur, al barrio San Fernando, detrás del Hospital Departamental, localizándose en medio de un sector residencial sobre el piedemonte de la ciudad, donde se introduce la tipología de campus. La fuerza en ese momento la tenía era la Facultad de Medicina, que después fue la División de Salud. Como tal, pues ellos se fueron apoderando del Hospital Departamental. Eso de Santa Librada lo vendieron. Entonces había que concentrar acá. Pero uno podría decir, Diego, que cuando la universidad pasa aquí, que empieza, digamos, esa idea de unidad, obviamente todavía no se sabe de qué manera, abajo tendríamos el hospital y la universidad se desarrolla sobre esta ladera y uno empieza a ver que hay una forma de emplazar los edificios. No había un orden. Era mucha necesidad de hacer cosas. Ese es el espíritu. Mucha dinámica, mucho interés, mucho amor por la universidad, pero cero de planeación. Surgió la idea de hacer algo, de que había que hacer alguna cosa. Llamaron 9 arquitectos antes de, yo te he contado ese chisme, y no, ninguno les jaló porque no les podían pagar. Entonces me llamaron a mí. Entonces, bueno, yo hice eso con Harold Martínez y a los 6 meses o no sé qué, el banco ya aprobó. Entonces ya había que ponerse las pilas, poner una cosa ya en firme. Pero Jaime Cruz no está. No, entonces, pero que Jaime dijo que nombraran a Diego. Le digo, entonces ya hacemos un contrato por 3 meses. Y yo ayudo a organizar eso. Y así fue, así empezó. Y estábamos tratando de poner a caminar el Instituto de la Construcción. Entonces, desde el punto de vista de construcción, estábamos haciendo el esfuerzo de descubrir cómo era que se construía en Cali y qué era lo adecuado. Entonces, no sabíamos todavía qué respuestas concretas había, pero lo que sí sabíamos era que no íbamos a usar esa piedra, por ejemplo, porque eso no era un material local, porque no tiene mantenimiento adecuado, pues, todo. El momento del encargo Sí. se produce después de este edificio, No, ¿o antes. es simultáneo? Sí, más o menos el tiempo. Estábamos nosotros en eso, organizando los trabajos, los grupos de trabajo y todo, cuando aparece Velázquez parado con la vaina de que necesita un presupuesto para el otro día, pero es que era así. Un edificio para micro, pero hermano, ¿cómo no? Estaban pensando que de todas maneras uno se da cuenta que este edificio ya no tiene esta piedra de enchape, Sí, ya había que empezar a prescindir de ciertos elementos, ¿no? Como una forma de visualizar Sí, claro, o de implementar lo que podía pasar al otro lado. Claro. Este edificio, si uno lo ve, la protección solar se hace, digamos, como hacia afuera, mientras que los edificios que hay en la Universidad del Valle, la protección solar, o sea, se hace como en un retranqueos. Después de este, hicimos uno en ingeniería que sirvió ya de un modelo, digamos, más afinado, en donde ensayamos varios sistemas de parasoles. Uno de esos módulos Sí. lo construimos, Ajá. los 2 pisos y todo, completo. Y entonces ahí ensayamos fachadas, ensayamos ventanería. O sea, hubo un como paso intermedio. Entonces, cuando los arquitectos empezaban a preguntar, yo decía, mire, hay estas opciones. Creemos que hay estas ventajas. Ustedes verán. Entonces, como había reuniones cada 15 días, entonces eso daba una dinámica.
Entonces ya en San Fernando sabían que no había cómo crecer, primer problema. Entonces había esa preocupación inmediata. Cali había las tendencias hacia acá. Bueno, había una serie de cosas que sí se podían medio medir, pero un poco así intuitivamente. Lo que había en ese momento era un lote que tenía la universidad detrás de lo que es hoy el hospital de San Isidro. La tendencia que se menciona era también de la Universidad del Valle, que había desplazado sus sedes hacia el sur y después proyectó otras en esa misma dirección antes de que le encargaran a Diego Peñalosa el plan maestro. En un plano de 1962 aparecía una colina de la urbanización Ciudad Jardín destinada a la ciudad universitaria. Este predio se ubicó muy cerca de lo que sería el sitio finalmente elegido. Entonces existía el terreno allá y el San Fernando. La universidad tiene en este momento 5.000 estudiantes y va a tener 50.000. ¿Qué hacemos? No, pues que hay que conseguir un lote. No, pues que entonces Alfonso Campo, no, espérate, yo te digo que yo he hecho las gestiones, que ya lo había nombrado rector. Diego, te va a recoger Armando Garcés con un conductor para que tú escojas el lote. Me pasa a recoger en un pick-up un conductor que iba con una pistola grandota aquí porque de golpe no sé qué, y el señor Armando Garcés y yo ahí atrás. Porque esta gente de los Garcés tenían terrenos por todo Cali y por todos los lados nos pasearon. Uno de los factores importantes era cómo era la vinculación con el plan vial de la región y de la ciudad. Y eso lo prestaba esa zona. Y luego que ahí había más terreno que en las otras partes. El espacio geográfico de Cali, que reconoce la ciudad universitaria, puede entenderse como un arco entre dos colinas, tensado por la línea del ferrocarril. Al norte, la colina del centro histórico, limitada por el cañón del río Cali, y al sur, la colina del río Pance, al pie de la cual se localiza la ciudad universitaria entre los ríos Lili y Meléndez. A nosotros tocó diseñar las vías, por ejemplo, Paso Ancho, la Simón Bolívar, todo eso tocó diseñar a nosotros. Pues la pregunta es, nos llama mucho la atención el eje que se marca, como la tensión que hay desde la parte del lago hasta acá, hasta la biblioteca. Son dos ejes importantes. Uno es que está uniendo las cosas básicas generales, el bienestar, la administración, la información y la documentación y posteriormente el hospital universitario. A uno de los dos lados del eje está todo lo que tiene que ver con tecnología y el otro con humanidades. O sea, están los dos sectores básicos universitarios. Pero esa decisión, Diego, de lo que pregunta Laura, en decidir que el eje principal iba a ser en esta dirección norte-sur, ¿por qué se tomó? Bueno, una porque nos dio la gana, como decía. Y otra porque había la posibilidad de que los edificios se orientaran adecuadamente. Porque uno de los problemas que había que resolver era cómo se planteaba el problema del asoleamiento. Es algo que a los arquitectos de hoy día no les importa. No íbamos a tener aire acondicionado, solo en algunas partes de la biblioteca. Entonces parte era la ubicación geográfica. Decía Diego Peñalosa que no hubo tiempo de estudiar la ubicación más apropiada para la ciudad universitaria. La decisión fue un acto intuitivo. Si se revisa la biografía de Diego Peñalosa y las características geográficas que comparten los lugares en los que vivió, puede encontrarse otras razones para entender
cómo se produjo la elección del sitio y el valor que tuvo su formación para afrontar la magnitud del encargo. Yo nací en Chapinero en el año 1932. Chapinero es una zona totalmente independiente de la ciudad. Uno salía de mi casa e iba para el centro, no decía voy para el centro, sino voy para Bogotá. Pasaba el tren frente a mi casa. Muchos terrenos importantes del barrio de Chapinero fueron donados por mis bisabuelos. Ellos donaron el terreno para la iglesia de Lourdes, que fue la iglesia principal, para el cementerio que llaman del norte, que era una zona totalmente identificable. Pero inicialmente eso era el ferrocarril y la casa nuestra, y potreros por todos lados donde íbamos a echar cometa y a coger sapos en los riachuelos. La montaña sí era totalmente presente, porque era muy fuerte, su colorido era muy fuerte, y había una serie de hechos en la que participaba físicamente la montaña. La historia personal de Diego Peñalosa, con el proyecto de la ciudad universitaria, está ligada a dos lugares utilizados por otros para enfrentarlo: Chapinero, Bogotá, su lugar de nacimiento y crianza, y Cali. La manera como Diego Peñalosa habla de su pertenencia a Chapinero y la experiencia de comprender y fundar un lugar para la ciudad universitaria definen la influencia en su vida de estos dos lugares como escenarios geográficos. No hay que olvidar que antes de la ciudad universitaria, Diego eligió en los Llanos Orientales el emplazamiento para el proyecto de su tesis de grado, un plan de desarrollo que implicaba decisiones y comprensiones semejantes a las que se vio obligado a tomar en Cali. Entonces, la propuesta finalmente fue hacer un bosquejo general y desarrollar una granja experimental. Eso era un medio pueblo. Entonces echamos un caricellazo con Gabriel y con Luis Daniel a ver quién le tocaba ir. Me tocó ir a mí. 2 meses a pata por todo eso, sacando fotos. Encontrar qué había allá, qué era lo que había allá en esa llanura. Cogimos solamente un sitio para la granja experimental, que tenía unas características muy precisas. Que era una quebrada que desembocaba en el río Meta. Eso había aprendido con mi papá también. Piénselo, haga sus cálculos y tome la decisión. Y así fue en el lote de la Universidad del Valle. Vamos a hacer lo que se puede hacer con lo que hay allá. Eso sí fue una cosa de Aníbal. Mire, hay que ver qué es lo que hay en los llanos. Palos, no palos, concreto, ¿qué? Pero entonces Aníbal dice, ojo, digo, sí, eso está bien que haga con esos palos y todo, pero póngale orden. Orden. Entonces, palabra, orden. Eso hágalo, pero hágalo con las maneras de allá. Entonces, ¿cómo estandarizar y normalizar eso en los llanos? Pero hay que poner un módulo. Nosotros podíamos cortar todos los palos a 1,20.